Y nada, hoy finalmente en vivo. Pido disculpas porque por asuntos que tienen que ver con mi trabajo en la parte de traducción. Me tocaron un par de viajes que en cierto modo interferían con las clases, pero ya estamos en vivo, precisamente desde un viaje, pero en vivo. Así que nada, espero que hayan podido aprovechar. Igualmente estoy a la disposición. Si pueden anotar mi email, faustoliriano@icloud.com, iCloud, ICLOUD, si alguien lo puede anotar para todos en el chat. Y cualquier pregunta que tengan, comentario, sin ningún tipo de problemas, podemos seguir conversando a través de esta vía, y espero que esto, que realmente es un tema muy poco explorado, aunque todos los alumnos de este diplomado son de diferentes confesiones, es un asunto muy diverso, gracias a Dios, pero particularmente desde el lado protestante, que es la confesión que profeso, no somos muy adeptos a la escritura intertestamentaria. Aún así, como ustedes han visto, hay bastante provecho que podemos obtener del estudio tanto de los deuterocanónicos como de algunos libros apócrifos. Y la sesión de hoy es una sesión de cierre. Vamos a ver, creo que uno de los niveles en que podemos aprovechar más el estudio de esta literatura intertestamentaria, pero al mismo tiempo creo que las herramientas que vamos a estar dando hoy son herramientas que pueden ayudarnos con el mismo estudio de la Biblia como colección de libros. Solo dos cosas. Quiero confirmar, si me hacen así, que ven el slide en pantalla, ¿lo ven? Y que me escuchan bien. Perfecto. Así que vamos. Hoy entonces estaremos hablando de conclusiones y algunas aplicaciones prácticas, pero básicamente digamos que es una forma de aplicar prácticamente lo que hemos aprendido hasta ahora, y que también, como ya he dicho, podemos usar en nuestro estudio bíblico. Obviamente esto ustedes pueden combinarlo con las aplicaciones prácticas que ya el profesor Jair Betancourt recomendó. Lo que quiero que exploremos es el asunto de la intertextualidad como una herramienta que podemos usar para beneficiarnos del estudio de los libros de la literatura intertestamentaria. Y pega, intertestamentaria, textualidad. Algo que nosotros tenemos que entender es que el autor bíblico no escribió en una burbuja. A veces nos imaginamos a quien escribió las escrituras como alguien apartado en un espacio específico en donde Dios le soplaba o le decía lo que tenía que contar. En el caso de los profetas, contar y luego escribir, y que así nos llegó a nosotros. Si ustedes hacen un ejercicio creativo, mental, pueden imaginarse mientras leen a los profetas. En la mayoría de los casos, a pesar de que Dios está diciendo a los profetas, ve y dile a este pueblo, nos lo imaginamos como una conversación entre el profeta y Dios. Si hacen ese ejercicio mental, también se van a dar cuenta, les daría unos segundos, o pudiesen hacerlo mientras estamos conversando, que solo nos imaginamos al profeta y a Dios, como si no hubiese nadie a su alrededor. De la misma manera, nosotros descontextualizamos al autor o a los autores bíblicos de su entorno, de su tierra, de su cultura, y al mismo tiempo descontextualizamos su entorno, su tierra y su cultura de los entornos, tierras y culturas que les rodeaban.
Entonces, tenemos que entender que al escribir estaba al mismo tiempo interactuando con su propia cultura, pero también estaba usando medios que otras culturas utilizaban. Y es en este marco en el que uno se puede beneficiar de la intertextualidad, es decir, de la conexión con otros textos del entorno del autor bíblico. ¿Qué es intertextualidad? Como usualmente se define, es la relación de un texto oral o escrito con otros textos orales o escritos, contemporáneos o históricos, y este conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye en su producción y, en el caso de nosotros, en la comprensión del discurso. Dicho de manera llana, es la relación de un texto con otros textos contemporáneos al que influyó o de los que recibió influencia. Y esta influencia puede ser explícita, como vamos a ver. Hay textos que dicen básicamente como dice tal texto, o como vemos en tal lugar, o de acuerdo a lo que dijo tal persona, o como vimos en tal cosa. Pero hay otros textos que simplemente nos dan la referencia. Esa referencia es abierta. En otros casos, esa referencia la identificamos cuando estamos en contacto con otros libros de su entorno histórico, temporal o cultural o geográfico, o de las culturas que los rodeaban. Y me gustaría dar un par de ejemplos antes de entrar a la literatura intertestamentaria. Primero, un ejemplo de intertextualidad del texto bíblico con textos de alrededor. Segundo, un ejemplo que vamos a ver del texto bíblico con el texto rabínico y cómo eso nos da luz con respecto a algunas cosas. Joshua Berman es un académico judío, israelí, es también un rabino, y durante mucho tiempo ha estado estudiando otras posibilidades en cuanto a la crítica documentaria del Pentateuco. Y eso lo ha hecho no explorar hacia el futuro, hacia el futuro de la fecha tradicional del texto, sino que explora la intertextualidad dentro de la fecha tradicional del Pentateuco. Y parte de lo que ha estudiado inscripciones egipcias, ha estudiado inscripciones hititas, ha estudiado cartas hititas de diferentes partes del antiguo cercano Oriente. No voy a profundizar mucho ni en esta parte ni en el ejemplo que le quiero dar, pero es solamente para que sirva de ejemplo antes de que vayamos al tema específico que tratamos hoy. Una de las cosas que le he estudiado son las inscripciones de Kadesh del faraón Ramsés II en Egipto. Esta es parte de las inscripciones. Lamentablemente no pude conseguir una buena foto del mural per se, sino solamente de un dibujo de algunas de las escenas. Y quiero que veamos, son hititas nadando en el río, siendo vencidos por Ramsés II y su ejército, pero quiero que les presten atención a el campamento de Ramsés. Este es su campamento de guerra. Como quizás se han dado cuenta, si lo ven, el campamento tiene más o menos la forma geométrica que tendría el tabernáculo.
tiene el tabernáculo en donde se encontraría Ramsés, luego obviamente su ejército, pero dentro del relieve hay diferentes etapas dentro de las batallas libradas por Ramsés, y esto sería como una especie de lugar santo, y esto sería una especie de lugar santísimo. Y quiero que vayamos un poquito más adentro y que vean la tienda de Ramsés. No sé si pueden ver bien lo que hay aquí adentro. No es un arca, pero si imaginamos el arca del pacto dentro del lugar santísimo, y pueden observar una especie de animales antropomorfos, alados, vigilando el sello de Ramsés a manera de más o menos como por la descripción bíblica nos damos cuenta que estaban los querubines sobre el arca del pacto. Tradicionalmente, o bueno, estos murales han sido datados de más o menos reflejando que son contemporáneos con la fecha tradicional del Éxodo y obviamente de la vida de Moisés. Aquí hay una foto que encontré por ahí de esa parte en específica de la tienda de Ramsés. Hay como gente adorándolo. Aquí están las cuestiones aladas. Una especie de arca, etcétera. Aunque a simple vista lo que nosotros podemos observar en el relieve son simplemente, o en los relieves, son especies de ilustraciones. Cada uno de los relieves contiene, aparte de pictogramas, una parte importante escrita en jeroglífico, detallando o dando contexto a lo que nosotros estamos viendo dentro de la imagen. Están en paredes gigantes en Kadesh, en Egipto. Pudo ser influenciado el formato del tabernáculo, pero lo que no podemos negar es que hay bastante similitud. Hay citas de Jesús que cobran mayor significado cuando las comparamos en líneas interlineales con escritura rabínica. Mateo 18:20, por ejemplo. El versículo que usamos cuando hay un culto de oración y no apareció nadie porque había lluvia o lo que sea y vienen 2 o 3 gatos. Entonces decimos, no se preocupen, hermanos, donde haya 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Y ya ustedes saben, el Señor se encuentra en este lugar. En otra parte dice, donde haya 2 o más que se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está dando una excusa para que no nos angustiemos cuando vienen pocos hermanos a nuestras reuniones. ¿O está respondiendo específicamente a un concepto teológico fuerte que influye las reuniones de oración de su época? Por lo que vemos en escritura rabínica, es lo segundo. En el Talmud Bafli, Talmud de Babilonia, en el tratado Berajot, que es el primer tratado, 21, en el Daf 21b, el versículo 5 dice, cualquier expresión de santidad
no debe ser recitada si no hay un quórum de menos de 10 hombres. Este quórum es lo que en judaísmos se llama simun. La transliteración sería simun. Es el quórum de oración, que para ellos deben ser 10 y no 10 personas. Jesús dice donde haya 10 o más, 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, perdón, dicen 10 específicamente, pero no 10 personas, sino 10 hombres en específico. En otro de los capítulos del Tratado Berajot, donde se menciona constantemente el Simun, dice ya Rabbi Yitzhak le dijo que el maestro agrupe 10 individuos, un quórum de oración en su casa y oren. Estos 10 individuos deben de ser hombres. En el caso de las mujeres, el quórum es 1000. Talmud Berajot dice, no son 100 mujeres consideradas el equivalente de 2 hombres, ya que ellas no pueden constituir un quórum de oración. Es decir, si 100 mujeres son equivalentes a 2 hombres, el quórum de oración de mujeres, simun femenino, es 1000, que va a variar en otros tratados dentro del Talmud, va a decir que el quórum es 100 mujeres. ¿A qué está respondiendo Jesús? En términos intertextuales, el uso era, si van a orar, debe haber al menos 10. Jesús dice, no. El simun son 2 o 3. Y no especifica, son hombres, son mujeres, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, no importa. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer esto? Al comparar la escritura del Evangelio con, obviamente, la escritura rabínica. No es nuestro tema. Quizás en algún momento se podrán los hermanos incluir dentro del diplomado la influencia de los judaísmos en el cristianismo, y se puede profundizar en esa fase. Hay muchos de los profesores que han pasado por aquí son expertos en esa área, pero cuando leemos el Talmud y otras escrituras rabínicas, nos damos cuenta que en ocasiones Jesús está respondiendo a posiciones rabínicas de su época y está innovando en esa dirección, en un judaísmo, en un cristianismo que fue un judaísmo inicialmente dentro del primer siglo. Y este ejemplo ya lo dio el profesor Jair, ya hablando de intertextualidad del Nuevo Testamento con los libros deuterocanónicos, sobre Marcos capítulo 12, 20 al 23, donde los saduceos se acercan a Jesús, y como ellos no creen en la vida después de la muerte, porque no creen para ellos el hombre y el mundo es esencialmente material, así que no existe el alma, no existe el espíritu, por lo tanto no hay vida después de la muerte, por lo tanto no hay vida eterna, por lo tanto no hay Sheol, por lo tanto si no hay vida después de la muerte o un lugar donde vayamos a reposar, no podemos regresar desde allá, no hay resurrección. Y le hablan el caso de esta mujer o de 7 hermanos que se casaron con una mujer, y el primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. Legalmente, lo que debían hacer era que el hermano le diera descendencia, no casarse con esa mujer, pero obviamente es una pregunta tramposa. Se hace dentro de algunas expresiones del judaísmo al día de hoy, que si el esposo, que si un hombre muere
y deja a su esposa sin descendencia, uno de sus hermanos debe dejarle descendencia, no en todas las expresiones del judaísmo, sino en algunas. Y en líneas intertextuales, este texto obviamente tiene referencia con Tobías capítulo 3, versículos 8 al 9, que ya lo vieron, pero lo voy a leer. Si me permiten un poquito de jugo. Dice, resulta que Sara había sido dada en matrimonio 7 veces, pero en cada caso, Asmodeo, un demonio malvado, había matado al esposo antes de que éste se uniera a ella, como en todo matrimonio. Entonces la criada le dijo, tú eres la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7 maridos y no has podido llevar el apellido de ninguno de ellos. Pero el que tus maridos se te mueran no es razón para que nos castigues. Muérete con ellos sin nunca haber tenido hijos. Y es muy difícil que los saduceos no estuviesen refiriéndose a este texto al hablar con Jesús. Nosotros no, obviamente no lo conocemos si no leemos Tobit. Y la pregunta de los saduceos en cierto modo es ¿de quién es esposa Sara? ¿De quién es esposa esta mujer a la que se le murieron los 7 maridos y que quedó sin ningún hijo? Entonces, estas relaciones intertextuales son importantísimas. Y no solamente con textos, contemporáneos o posteriores al texto bíblico, sino también dentro de la misma Biblia. Que la Biblia no es un solo libro, sino es una colección de libros. Perdón, y aprendemos muchísimo cuando hacemos esa relación entre un libro y otro. Por ejemplo, pocos saben que la idea de la circuncisión del corazón no surge en el Nuevo Testamento, sino que surge con Jeremías. Es Jeremías que dice, dice el Señor, no importa que se quiten la piel del prepucio, circunciden sus corazones. Esa idea de lo de a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, no es un concepto, algunos lo verán como inmoral o insensible de parte de Jesús. Es de hecho un versículo en Deuteronomio, en donde dice siempre deben de ayudar a los pobres entre ustedes porque siempre van a tener pobres entre vosotros. Así que Jesús, ¿qué está haciendo ahí? Intertextualidad. Está señalando al texto en Deuteronomio y como rabino le correspondía. ¿Cómo sabemos esas relaciones? Estudiando todo el texto bíblico. Por eso, y aquí hay un paréntesis, porque obviamente estamos tratando con textos que son bíblicos para algunas confesiones, para otras no, y con textos que no son definitivamente bíblicos. En el caso de algunos textos de Qumran, como el que vimos de instrucción la semana pasada, o algunos de los libros apócrifos. En el caso particular de la Biblia, para cerrar este paréntesis, necesitamos leerla completa, de tapa a tapa, que no es necesariamente una costumbre de la mayoría de los creyentes o de los estudiosos bíblicos. Usualmente el esfuerzo que se realiza, el esfuerzo que se hace es de leer aquí o allá o de enfocarnos en el Nuevo Testamento. Yo he dado cursos de Antiguo Testamento en donde por primera vez los alumnos leen el Antiguo Testamento completo por motivación de ese curso. Entonces, eso no puede ser. Especialmente por todas las relaciones que nosotros podemos rescatar dentro del mismo texto bíblico. Imagínense
también yendo un poquito más allá, explorando otros textos del antiguo cercano Oriente, mucho más allá, estudiando textos que son rabínicos y en el caso específico de este estudio, textos deuterocanónicos. Y el estudio de la literatura intertestamentaria nos ayuda mediante conexiones intertextuales a conocer mejor el entorno judío. En primer lugar, el entorno judío entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en esa época que algunos llaman tradicionalmente el tiempo del silencio, en el que se formaron tantas cosas que finalmente influencian el judaísmo, los judaísmos del primer siglo, las divisiones entre los judaísmos y también el cristianismo. Entonces, a través de los libros deuterocanónicos, a través de los libros apócrifos, a través de Qumran, nos damos cuenta que si bien hay un silencio profético, no hay un silencio ni literario ni cultural. Entonces, tradicionalmente, hacemos el salto y decimos, bueno, de Malaquías a Jesús, silencio. De Malaquías a Mateo capítulo 1, no sucedió nada. Es como un vacío temporal, geográfico, cultural. Lo que hemos aprendido es que no hay un vacío. Y hay un montón de cosas que suceden, que son políticas, que son sociales. Hay una reflexión teológica, como lo vimos en Ben Sirac, como lo vimos en Sabiduría, reflexiones teológicas en diferentes direcciones. Si comparamos a Ben Sirac yendo en la dirección bíblica, tratando de mantenerse con la literatura poética y de sabiduría, pero también con la Torá, a raya con esto y con el resto de los textos del Tanaj, y de sabiduría, mezclando esta mentalidad de judaísmos, pero con mucha influencia del judaísmo de la diáspora. Es decir, con conexión con una cultura griega que critica. Todas estas cosas van a ir informando, y aquí no para nada vamos a tener el tiempo en 8 semanas de ver todo, de cuántas formas lo informa, pero van a ir informando cómo se formó una corriente o varias corrientes de pensamiento entre las que luego surge el cristianismo. Y la intertextualidad puede significar diferentes cosas para diferentes estudiosos. Para algunos significa identificar fuentes tempranas que influenciaron un texto posterior. Para otros, y es lo que vamos a ver, significa estudiar 2 textos o más simultáneamente. Y estos textos pueden ser uno posterior y uno anterior y uno posterior, y ver cuáles son las, a través de la prioridad cronológica, de la prioridad del tiempo, cuáles son las conexiones entre esos textos. Sí existen. Y algo que yo debo de decirles es que como estudiosos de la Biblia que son todos los que están aquí, debemos transformarnos en detectives de esa intertextualidad, en cierto modo. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta que tienen de lo que vamos explicando? De dudas podemos hablar un poquito más adelante, pero quiero saber si estamos claros hasta ahora. ¿Todos claros? Perfecto. Cualquier cosa la disparan
no a matar, por favor, pero la disparan en el chat. Y yo sé que, y este es otro paréntesis, puede ser un paréntesis, y yo sé que culturalmente para algunos esto es difícil, por cuestiones confesionales, pero mentamos el esfuerzo que hay mucho que podemos sacar de esto. Hay dos formas principales de intertextualidad. Hay una intertextualidad enfocada en el texto y hay una intertextualidad enfocada en el autor. En el caso de la intertextualidad que se enfoca en el texto, es un poco subjetiva y está muy influenciada por la filosofía postmoderna, el pensamiento de Barthes, en que el autor está muerto y el autor no ha puesto ningún significado, sino que yo traigo el significado al texto, el que lo lee, y en ese sentido un texto significa muchas cosas para diferentes personas y eso está bien, y esas personas ven relaciones intertextuales, en algunos casos ni siquiera existe, pero está bien. Es tan subjetivo que es peligroso, y algunos te dirán, pero ¿vale la pena siquiera mencionarlo? Bueno, es muy común. Inclusive dentro de los estudios bíblicos hay acercamientos exegéticos y hermenéuticos en donde este tipo de intertextualidad, pero también de interpretación de la Biblia, se enfoca en el texto. Antes de seguir, el hermano José Colchado dice, ¿se puede decir que los saduceos eran más racionalistas y los fariseos más metafísicos? Esa cuestión de racionalismo y no es anacrónica a esa época. Es un asunto muy reciente el hablar de racional versus metafísico. Tanto saduceos como fariseos, en la forma en que nosotros describimos racionalidad, eran racionales. Tenemos que entender que en la época no había una división entre razón, espíritu, razón, esencia no material, sino que las cosas convergían unas con otras y otros simplemente pensaban que solamente había materia. En el caso de los saduceos y los fariseos, esta es la oposición. Los fariseos creen que la materia se complementa con, para hablarlo en términos filosóficos, con una esencia no material, y los saduceos no creían en esto, pero ambos eran racionales en el sentido en que nosotros podemos decir racional hoy. Si se lo preguntásemos a ellos, no hubiesen entendido, porque la racionalidad opuesta a todo lo otro que no es racional es un asunto bien moderno. Volviendo a esto, entonces la enfocada en el texto tiene este sentido en donde el lector es que lleva el significado al texto, y es muy subjetiva. Nosotros nos vamos a enfocar en la que está enfocada, valga la redundancia, en el autor, ya que es más objetiva, aún, o a pesar de esto, hay cierto nivel de subjetividad que tiene que ver también con los diferentes niveles de intertextualidad, como van a ver, pero se enfoca en las alusiones deliberadas de textos que preceden al texto en estudio y traza una influencia entre textos anteriores y posteriores. Lo repito nuevamente. En la intertextualidad enfocada en el autor, el enfoque está en identificar cuáles son las alusiones deliberadas. Por eso el enfoque del autor. Que el autor quiso incluir dentro de su texto
que tiene conexión con otros textos? Esa es la primera pregunta. ¿La vemos? Ok, ¿cómo son estas conexiones? ¿Cuáles son? Y vamos a trazarlas. Pero luego de trazarlas, no es simplemente un jueguito de cómo A influencia B y cómo A y B tienen una conexión con C. Es también, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué sacamos teológicamente o qué sacamos culturalmente de lo que estamos viendo? Y obviamente aquí se presupone que conocemos la datación de ciertos textos. Entonces, dentro de esa intertextualidad, asumimos que hay textos que sabemos la fecha tradicional o no, y que son preceden, son anteriores o son posteriores a otros textos de los que también conocemos la fecha tradicional o no. Hay 4 pasos, entonces, en la intertextualidad. En primer lugar, el lector, es decir, nosotros, reconoce un marcador en particular que le hace recordar otro texto. ¿Ok? Entonces, este marcador puede ser intencional del autor o no. Recuerden que el autor también tiene influencias, en cierto modo. Pero esto requiere que el lector o ponga varios textos en paralelo para poder ver cuáles son estos marcadores que le hacen recordar otros textos, o es estudioso específico de un texto. En el caso de todos los que estamos aquí, que somos estudiosos de la Biblia, presupone una lectura bíblica. Volvemos al ejemplo del Talmud. Desde antes de iniciar la pandemia, creo que lo conté hace unas semanas, inicié con un grupo de amigos la lectura del Daf Yomi. Daf Yomi es una página diaria del Talmud de Babilonia para acabar los 35 tomos del Talmud en 7 años. Nunca había leído el Talmud, no sabía ni siquiera de qué se trataba, así que no solamente tenía que leer las páginas, sino que al mismo tiempo tenía que ver cómo la página estaba diseñada. La página del Talmud tiene un diseño específico en donde está la Mishnah, están los comentarios de Rashi, y está también entonces las discusiones de los rabinos, entre otra cosa más. Conocer la página, ver cómo en traducción también el rabino que traduce complementa el texto para que uno lo entienda, junto a un montón de cuestiones extrañas que están envueltas dentro del Talmud. Hay unas preocupaciones que los rabinos tienen que nosotros, como creyentes del cristianismo, no tenemos. Entonces, para ellos, absolutamente todo comprende un espacio en el que la santidad debe ser practicada, pero no una santidad etérea, sino una santidad que tiene una conexión con todos los elementos. Entonces, encontramos en la literatura rabínica que lo que en el Pentateuco se le manda específicamente a los sacerdotes a vivir dentro del templo, al no haber templo, entonces ellos traducen estas leyes de santidad externas a el mundo. Entonces el mundo es mi templo. Y en este mundo yo tengo que tener cuidado cómo entro, cómo salgo, cómo pongo mis pies sobre la tierra, mi conexión con los fluidos que salen del cuerpo, el semen, la menstruación, la orina, la materia fecal, los gases, todas esas cosas que nosotros no le prestamos atención porque no tienen una preeminencia espiritual, a ellos sí le preocupa. Y eso es extraño para uno, o sea, ¿a qué distancia yo debo orar del inodoro?
de la letrina en el caso de los rabinos. Probablemente nadie aquí se ha hecho esa pregunta nunca. En el Tratado Berajot hay varios capítulos dedicados a qué distancia yo debo orar, y obviamente hay diferentes opiniones rabínicas de donde hago mis necesidades. Entonces, todas estas cosas convergen en un texto que para mí era extraño, pero conozco el texto bíblico. Y el momento en que empiezo a leer, sorprendido entre estas cosas, empiezo a trazar conexiones y a ver marcadores como el que acabamos de observar con respecto al Simnum, que me hacen recordar otro texto. Oh, si aquí son 10, en Jesús son 2 o 3. O si aquí hay esta conversación con respecto a los viajeros y a no decir tal día llegaré allá y vendré en el otro día. Esto es precisamente lo que Santiago me dice. Nunca digas voy allí o voy allá y el día que la mañana siguiente estaré en este lugar. Siempre digas si Dios quiere. Lo encontré en el Talmud. Entonces, obviamente, esto no surge en el vacío. Tú no vas a recordar un texto que no lees. Entonces, tiene que haber una intertextualidad, una práctica de la intertextualidad intencional, o tiene que haber una buena lectura del texto bíblico para que al leer estos textos deuterocanónicos, Qumran, apócrifos, vean estas relaciones intertextuales. 2. El lector pone su atención en el texto evocado o en una parte del texto recordado. Y 3, pone los textos a dialogar. De modo que en ese diálogo surja esa formación de patrones intertextuales. Es decir, al yo descubrir y ver que sí, esa relación que yo recordé en el paso 1 existe, entonces pongo esos textos a dialogar y veo por qué este replica esto. Y en el 4 yo busco más patrones dentro de un texto que lo conecten a otro texto en específico. Van a notar que en algunos de los libros deuterocanónicos hay patrones que replican totalmente a otros libros. Entonces estos son los cuatro pasos. Aclaro, es mucha información, voy rápido. Si tienen alguna cuestión que no van entendiendo, pueden dispararle en el chat. Si entiendo que debe ser explicada ahora, lo respondo ahora, y si no, las respondemos al final. El punto es que ustedes puedan entender. Entonces nos vamos a enfocar en la intertextualidad enfocada en el autor, y para esto vamos a ver estos cuatro pasos. Y hay 3 tipos de intertextualidad. Hay un cuarto más, pero este cuarto no es oficialmente un tipo de intertextualidad. Hay citas explícitas, es decir, vamos a encontrar textos en donde el autor o uno de los personajes hace referencia explícita a otro texto, porque dice en tal libro de tal cosa esto. Esas son citas explícitas. Hay, en un segundo nivel, alusiones directas. Esto es, el autor del libro dice algo que obviamente es una cita, pero no dice de dónde salió. Como en el caso de Jesús, que dice, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Es una cita de Deuteronomio, pero él no dice en Deuteronomio tal y tal, dice. Y hay una alusión implícita. Esto es, el autor está haciendo alusión a esto, pero no hay una cita directa ni indirecta, sino que lo percibimos al
en la lectura, como lo que hace Pablo con respecto a la circuncisión espiritual o del corazón, que es una alusión implícita al texto de Jeremías. Y les había dicho que la Biblia, que es una colección de libros y en ellas estos libros se interconectan, puede ser usada para la práctica de la intertextualidad. Dentro de esa intertextualidad se llama alusión intrabíblica o exégesis intrabíblica o mímesis. Son estos tres formas que vemos dentro de no tres, esta es la intertextualidad en la Biblia, se le llama de una de estas tres formas. Entonces, citas explícitas, porque dice en el libro tal, obviamente cuando hablamos de citas explícitas en el mismo texto bíblico o en textos deuterocanónicos, apócrifos o de Qumran, refiriéndose a un texto bíblico, no nos va a decir, dice el libro tal, en el capítulo tal, versículo tal. Y creo que aquí todos saben ya que los capítulos y los versículos son invenciones posteriores y no son canónicos. De hecho, hay diferentes tipos de versificación, inclusive al día de hoy. Alusión directa, se menciona algo, no se dice de dónde el autor lo sacó, y alusión implícita, hay un concepto. No es una cita ni directa ni indirecta, es un concepto que está ahí y que reconocemos de otros libros. Permiso. Entonces, veamos algunos ejemplos. Citas explícitas. Tobit, capítulo 2, versículo 6, dice: entonces me acordé de lo que había dicho el profeta Amós al hablar contra Betel. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Y me puse a llorar. Es una cita explícita, el autor lo dice porque lo dijo, de Amós capítulo 8, versículo 10. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Y algo que tengo que aclarar aquí de citas explícitas, tanto en los libros deuterocanónicos como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestras traducciones bíblicas ha sido traducido del hebreo, con el uso también del griego o del latín, que son traducciones, en ocasiones en donde hay textos oscuros, que sirven de guía, sirven en cierto modo para aclarar. Vamos a ver que algunas citas van a diferir porque los deuterocanónicos y los libros del Nuevo Testamento se refieren al texto del Antiguo Testamento en griego. Ok. Creo que solamente en 2 ocasiones, 3 ocasiones, una de Pablo, 2 de Pedro, en una de sus cartas, hay una traducción de estos autores bíblicos del texto en hebreo al griego. En todas las otras ocasiones en donde hay citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son citas de la Septuaginta, desde la traducción griega del Antiguo Testamento. En este caso, la cita explícita es muy parecida. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Sigue básicamente el patrón. Ok. Hay una alusión también directa en Primera de Macabeos 7:41.
Y en la alusión directa, la conexión con el texto bíblico es mucho más fácil de reconocer. Pero no se trata de citar exactamente, sino solamente de mencionarlo. Como es el caso de lo que vemos aquí en Primera de Macabeos 7:41, que dice: cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu ángel y mató a 185,000 de ellos. La referencia es a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, que dice: y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces vimos cita explícita o cita directa, alusión directa. El más difícil de reconocer es la alusión implícita. ¿Por qué? Porque el autor reusa vocabularios o imágenes de un texto anterior que es familiar para su audiencia. Probablemente no necesariamente familiar para nosotros si no leemos. Repito, esto va a requerir que seamos lectores ávidos del texto bíblico del tapa a tapa, y no identifica el autor cuando hace esta alusión indirecta o implícita, no identifica ni el autor ni el nombre del texto anterior, sino que forza a su audiencia a prestar mucho más atención en orden de que puedan identificar este marcador de intertextualidad y luego haga esa conexión entre ambos libros. Aquí va a ser imposible que identifiquemos la intertextualidad, al menos que nuestra lectura sea mucho más comprensiva, pero existe. Volvemos a Macabeos, Primera de Macabeos 3:19. En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Obviamente, el personaje que está diciendo esto no dice como dice en, o hace referencia a un evento pasado, ni dice como se ha dicho, que en ese sentido sería una alusión indirecta, aunque no fuese una cita, sino que usa las palabras exactas que vemos en textos como Deuteronomio capítulo 20, se menciona un par de veces del versículo 1 al 8, y en Primera de Samuel 14:6, en donde Jonatán dice exactamente lo mismo. Entonces, repetimos: citas explícitas, alusión directa, alusión implícita. Estas dos últimas categorías pueden tener una cierta variedad de formas, pero me gustaría pausar 5 minutos aquí por si tienen alguna pregunta antes de continuar, poner otros ejemplos y concluir para tener preguntas nuevamente. Así que creo que es mejor si usamos el chat y nos tomamos 5 minutos para preguntas si existen. Si no, bueno, seguimos. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, seguimos. Junto a estas diferentes categorías, la cita explícita, la alusión directa y la alusión
implícita que toman una variedad de formas. En ocasiones se toma el vocabulario de un libro y se traslada a otro libro. En otras ocasiones hay préstamos de conceptos y esos conceptos desde el texto fuente, es decir, desde el texto que se va, que hace intertextualidad con un texto posterior, se sirve como de calco o como un plano para la creación de ese libro. Y en otras ocasiones vamos a ver entonces lo que sería una cuarta forma de intertextualidad que se estructura, en donde un libro quizás no hace alusión directa a frases o a vocabularios de otros libros, tampoco los cita, pero en donde observamos que la estructura es similar y lo vamos a ver más adelante. En el caso de Judith, vemos que toma esta frase en griego, en el nuevo, perdón, en nuestras traducciones puede ser que no se note, al menos que eso es otra cosa que vamos a ver y que he notado en traducción. Se trata de aplanar, digamos, le acababa de decir que los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, citan el Antiguo Testamento griego. En ocasiones en traducción, cuando esa cita aparece y se traduce, es diferente, en cierto modo, a la cita que se ha traducido desde el hebreo. ¿Y qué hacen algunos traductores? Usan la cita del hebreo. Y en ese sentido se hace difícil ver ciertas conexiones intertextuales que hay entre un libro y otro si la intertextualidad es con el texto en griego. Judith dice como son ovejas, como ovejas que no tienen pastor. Segunda de Crónicas usa la misma parte. Jesús usa esta misma, uno de los evangelistas usa esta misma frase para referirse a la gente que ve a Jesús cuando van a alimentar, cuando los ve y le empieza a sanarlos. Dice que se preocupó porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tomás Sáenz de Perú hace una pregunta: ¿la intertextualidad con textos intertestamentarios podría cambiar nuestro entendimiento de textos del Nuevo Testamento? Yo no diría cambiar, sino enriquecer nuestro entendimiento de los textos del Nuevo Testamento. Nos ayudará a tener una mayor comprensión, igual que los textos rabínicos. Yo les diría que no solamente lean literatura intertestamentaria, sino también textos rabínicos sin volverse locos. Hay gente que empiezan a leer textos rabínicos y quieren circuncidarse, quieren usar kippah y quieren guardar el sábado y todo lo demás. Entonces, hay lo que tenemos que entender ahí, y es que Jesús se hace, y lo venía hablando con el amigo que me ha recibido aquí en su casa en transición a volar a República Dominicana. Jesús se hace el texto, en cierto modo. Para los judíos, la Torá estaba personificada, que algunos libros deuterocanónicos la personifican como la sabiduría. En cierto modo hacen esta conexión, lo vimos en Ben Sirach. Jesús dice, se ha dicho, pero yo digo. La práctica de reinterpretar la Torá
es decir, de darle otro significado a lo que la Torá dice, es muy rabínico. Pero ningún rabino dice, pero yo digo. Simplemente lo interpreta. Jesús dice, no, yo digo. O sea, dicen, ama a tus amigos, odia a tus enemigos. Yo digo, ama a quienes te persiguen, ora por quienes te persiguen, bendice a quienes te maldicen. Entonces, él se convierte en la referencia, el texto, la Torá viva. Y al mismo tiempo, Jesús no abolió el sábado, sino que abolió la práctica enfermiza sabática que hace posible la comparación religiosa y se convierte en el sábado. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, él se convierte en el estilo de vida, la escritura que nosotros tenemos que seguir, y se convierte en nuestro sábado, el punto de referencia para nuestro descanso. Y es esencialmente lo que él hace. Y en intertextualidad nos damos cuenta también, y hablando para motivarlos a leer textos rabínicos, obviamente, sin volverse locos, en ese sentido también nos invita a un mejor estilo de vida, en donde la escritura es vivencia y donde el descanso es básicamente él. Gisela Abreu pregunta, en la Biblia cuando leemos un texto en el margen hay otras citas bíblicas. ¿A esto es lo que se refiere? Podrían haber otras citas bíblicas, a esto podemos referirnos. Vamos a ver también que estos son ejemplos de los que le mencionaba anteriormente. Algunos de los libros tienen en su interior una teología base de otro de los libros de la Biblia. Parten desde ese punto. En Tobit vamos a encontrar que conecta esencialmente con la teología de Deuteronomio. Hay parte de la estructura de Deuteronomio ahí. Por eso les decía que hay otro tipo de intertextualidad, la estructura. Y vamos a ver un ejemplo en Judith y también un ejemplo en Tobit. Y el libro termina con un discurso que recuerda el discurso final de Moisés en Deuteronomio. Y en Judith vamos a encontrar, permiso, denme un minuto. Disculpad. En Judith vamos a encontrar que ella se transforma en una especie de juez. En el libro de Jueces vemos continuamente que durante el tiempo de vida de un juez, nadie volvió a amenazar a los israelitas. En el tiempo de Judith, dice Judith 16:25, y por mucho tiempo después de su muerte, es decir, es mucho más que los jueces, nadie volvió a amenazar
eh, a los israelitas. Si ustedes comparan la estructura, y vuelvo a esa parte, el otro tipo de intertextualidad, estructura. Si ustedes comparan la estructura de Job en su marco narrativo con Tobit, se van a dar cuenta que ambos personajes gozan de prosperidad económica, pero también de gran excelencia moral. Ambos son rectos y justos delante de la presencia de Dios. Pero luego, a causa de cuestiones que son ajenas a su voluntad y que no tienen nada que ver con su estilo de vida o no tienen nada que ver con pecado, entonces tanto las riquezas como su salud se pierden en Job y también en Tobit. Dios restaura luego al final del libro, de ambos libros, Dios restaura la salud y las riquezas de Job y de Tobit, y ambos reciben una revelación. En el caso de Job es una teofanía, es una revelación divina. En el caso de Tobit es una angelofanía, es decir, es un ángel que le hablan y luego viven una larga vida. Y finalmente Job, lo vemos en el capítulo 42, si no me equivoco, en el versículo 13, antes de morir, da nacimiento a 7 hijos, y Tobit da nacimiento a 7 nietos. Entonces, si leemos en paralelo los dos libros, nos vamos a ver que Tobit es una especie de Job, un Job intertestamentario. Y estas intertextualidades estructurales no están confinadas solamente a textos narrativos. Nos vamos a dar cuenta que Ben Sirach, por ejemplo, hace una mímica de la estructura del libro de Proverbios. Ambos libros empiezan con una exhortación poética a buscar la sabiduría. Ambos libros dicen que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo vimos en Sirach, los versículos 11 al 30, como este énfasis del temor del Señor como el principio de la sabiduría. Lamentablemente en Dios habla hoy se cambia temor por honra. Una cuestión práctica, porque obviamente nosotros entendemos temor como miedo. Se nos hace difícil entender el temor como algo positivo. Y luego en el centro del libro contiene una serie de adagios cortos, pequeños, algunos conectados unos con otros o en grupos temáticos, y en otras ocasiones sueltos. Y ambos libros, Sirach o Ben Sirach o Sirácida, eclesiástico, terminan con un panegírico a la figura a la figura de una mujer. En el caso de Proverbios, a la mujer virtuosa. En el caso de Ben Sirach, a la señora sabiduría o a la dama de la sabiduría. Y luego ambos libros terminan exaltando estas virtudes de la dama o mujer sabiduría, y en el otro caso de la mujer virtuosa, con un acróstico. Entonces está claro que aunque Ben Sirach es mucho más largo que el libro de Proverbios, está imitando su estructura. Y también vemos paralelos entre un capítulo de un libro deuterocanónico o apócrifo, o
y un libro del texto del canon bíblico, como es el caso de Job 28 y de Ben Sirach, versículos del 1 al 10 del capítulo 1. Entonces, mencionando esas cosas que tenemos que tener en cuenta, estos tipos de intertextualidad que descubrimos, primero porque conocemos gran parte o tenemos familiaridad con uno de los textos a comparar, o somos intencionales en hacer esta comparación, nos sentamos a decir, ok, vamos a ver en qué se parece este libro con otro. Hay muy buenos ejercicios que se pueden practicar incluso dentro del texto bíblico. Jonás capítulo 2. Son todos versículos de algunos salmos. Entonces tenemos dos posiciones. Algunos dicen Jonás recordó salmos que recitaba cuando niño. Otros dicen el autor de Jonás ensambló un grupo de textos de versículos que salieron de los salmos e hizo una oración. El ejercicio intertextual interesante que podemos hacer es descubrir versículo tras versículo con qué salmo se conecta. Y eso sería un ejercicio intencional porque no hemos memorizado todos los salmos. Pero al leer Jonás 2 de manera consciente te vas a dar cuenta que no es original. Ya sea que Jonás está rezando los salmos o ya sea que el autor quiso tomar de aquí y de allá de los salmos para darle la estructura al capítulo 2. Luego ponemos atención a ese texto, ponemos los textos a dialogar y vemos por qué existen estas relaciones. Entonces, para estas relaciones intertextuales, nosotros primero tenemos que estar conscientes de la datación de los textos. Es decir, tenemos que ir un poquito más allá y estudiar cuáles son las diferentes posiciones con respecto a la fecha de un texto y otro. En el caso del texto bíblico o del texto canónico, con algunos libros deuterocanónicos, esto no va a ser un problema porque es evidente que los libros deuterocanónicos son posteriores. Lo preceden el texto canónico, y aquí no estoy disminuyendo para los que son de otras confesiones los deuterocanónicos, sino simplemente usando una terminología que nos permite hacer esta separación. En algunos casos el texto canónico precede al deuterocanónico por 100 años, 200 años y hasta 50 años, pero lo precede. Entonces, debe mostrarse para que haya intertextualidad, aunque es una regla, yo creo que aquí debemos de tener cierto nivel de flexibilidad, que el autor del texto posterior tuvo acceso al texto anterior. Obviamente esta muestra lo hacemos cuando vemos que la estructura es muy similar, el léxico, el vocabulario es idéntico, no hay forma de que se nos diga que no lo conoció. Por ejemplo, lo que acabamos de decir de Tobit y Job. No hay forma en que el autor de Tobit no tuviese acceso al libro de Job. La copia de estructura es muy clara. Lo que acabamos de decir de Ben Sirach, no hay forma que no haya tenido conocimiento o acceso al libro de Proverbios. Todo, hasta el acróstico del último capítulo, que no lo vamos a notar en castellano obviamente, pero sí vamos a notar que la exaltación de la dama sabiduría o la mujer sabiduría o la señora sabiduría,
señala que sí. Aparte de que explícitamente tanto el autor de Ben Sirach como su nieto dicen que tenía conocimiento de la instrucción o la Torá, los profetas y los demás escritos. Lo tercero es determinar si hay un criterio de densidad. Esto es la cantidad de veces que un texto tiene paralelos con otros o con otro. Mientras más paralelos hay, más podemos ver a profundidad cuál es la intención del autor en mimificar otro texto. 4, determinar si hay paralelos únicos o raros. Y si se prueba la intertextualidad, si el autor tuvo un propósito específico para esto. O sea, deben identificarse lo que se llama marcadores de propósito. ¿Cuáles propósitos pudo haber? El identificarse con una posición teológica específica, el tratar de demostrar que es canónico al igual que los otros, o tratar de motivar a los lectores a ir en esa misma, a usar este texto como autoritativo, aunque no esté incluido dentro de un canon. Posicionar el texto dentro de una época específica. Vamos a ver que algunos libros deuterocanónicos o apócrifos o libros de Qumran, apócrifos o no, van a tratar de señalarnos a que provienen de cierta época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el único caso indiscutible de intertextualidad es cuando el autor cita un texto explícitamente. Ya sea que lo cite diciendo viene de este lugar o que diga cómo se dijo, aunque no nos diga la fuente. Todo lo demás requerirá un ejercicio de muestra y de justificación del intertextualismo. Es decir, todo lo demás va a requerir que nos sentemos y que leamos. Ahora bien, el que nosotros reconozcamos la intertextualidad es solo el primer paso. La pregunta más importante es ¿para qué nosotros hacemos esto? Nosotros practicamos, o mi consejo, yo practico la intertextualidad porque ilumina la exégesis, mi conocimiento exegético de un texto. Esa es la primera cosa. Lo segundo, me da luz con respecto al contexto histórico de un texto específico, o social, o cultural. Me arroja también luz con respecto a las intenciones teológicas, tanto del autor que está usando otro texto en relación intertextual, como de, digamos, una época posterior a esto, en el caso del Nuevo Testamento, y me pone en contexto con la razón por la cual ciertas prácticas se hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esto es poco practicado. Y no solamente poco practicado en nuestro ámbito, digamos que de estudio bíblico, en donde pudiese arrojar bastante luz, sino también entre estudiosos del texto bíblico que tienen acceso no solamente a estos libros, sino a tablillas de textos legales, poéticos, de sabiduría o de otro tipo, de la misma época, de textos bíblicos que pueden arrojar infinitas luces con respecto a costumbres y prácticas de tiempos bíblicos.
Por ejemplo, Esteban Voz, que algunos de ustedes conocen y trabaja en traducción en Sociedad Bíblica, es experto en Antiguo Testamento. Su tesis doctoral fue sobre tablillas acádicas y la relación que hay de los aspectos legales de la Babilonia antigua con el texto bíblico. Y una de las cosas que él descubrió al explorar 900 tablillas en acadio, tablillas cuneiformes, es que en Babilonia, de donde sale Abraham, había una ley en la que una mujer, si no tenía hijos, si era estéril y tenía una sierva, la sierva tenía que acostarse con el esposo de su señora y dar a luz al hijo, que era resultado de esta relación sexual, sobre las rodillas de su señora. Estas tablillas preceden a la escritura del texto bíblico tradicional hasta por 500 y 600 años. Y ya se hablaba de algo que vemos en la Biblia, aunque en la Biblia aparece una práctica deliberada, en los textos de estas tablillas es una práctica legal, es decir, tiene que hacerse. Sí o sí. Volvamos a Berman. Una de las cosas que él ha visto al estudiar relieves egipcios o cartas hititas es la variación incluyendo textos de la misma época, la variación en los hechos dentro de una narración. El principio de la narración, el motivo de la narrativa y el final es el mismo. Pero los hechos cambian, o hay algo que se le agrega, o hay algo que... y son textos de la misma época. ¿Podría decirnos algo esto de la forma en que se narra el texto bíblico, en donde vemos ciertas diferencias entre lo que en crítica documentaria es una tradición y otra? ¿Podría ser esto una costumbre y no el ensamblaje de textos de diferentes épocas? Entonces, las posibilidades son múltiples. Y ustedes tienen en sus manos el poder beneficiarse de esto a menor escala. Y bueno, los que conocen las lenguas bíblicas, que seguro algunos de ustedes ya conocen hebreo o griego o están estudiando hebreo o griego, ya en una escala mayor. Entonces, ya para dar algunos puntos conclusivos, hoy hablábamos sobre intertextualidad como una de las aplicaciones prácticas. Creo que la aplicación práctica mayor que nosotros podemos darle a la literatura intertestamentaria. ¿Qué es intertextualidad? Es la relación entre un texto, oral o escrito, con otros textos. ¿Qué queremos sacar de esa relación? No hacemos esa relación porque sí, sino que hacemos esa relación porque queremos aprender cómo un texto influye o informa nuestro conocimiento del contexto histórico, social, teológico, interpretativo de una época en específico o de diferentes épocas o de una tendencia histórica, como es el caso del cristianismo o los diferentes judaísmos. Vimos la parte de la teoría de Joshua Berman con los relieves de Kadesh de Ramsés II, lo parecido que son estos, el campamento del faraón con el tabernáculo o el campamento hebreo, algunos textos del Nuevo Testamento, un texto del Nuevo Testamento, cómo podemos, cómo se le arroja luz cuando lo ponemos en relación intertextual con otros textos, ya en este caso posterior, pero que contiene una tradición oral que precede al texto del Nuevo Testamento, que es 2 o 3 el quórum, el simnum para Jesús,
más de 10 hombres. Para los rabinos, más de 1000 mujeres. 1000 mujeres o más. En el caso de las mujeres, la relación de Mateo con Tobit, que ya el profesor Jair se lo había dicho. 2 tipos de intertextualidad, la enfocada en el texto y la enfocada en el autor. Trabajamos específicamente la enfocada en el autor por la carga de subjetividad que hay en la primera. Vimos los diferentes pasos para la intertextualidad, los tipos de intertextualidad, citas explícitas, alusión directa y alusión implícita. Le agregamos una cuarta, la intertextualidad por estructura. Vimos el nombre de cuando hacemos intertextualidad en la Biblia y algunos ejemplos de cita directa o explícita, alusión directa, alusión implícita, otros ejemplos que tienen que ver con estructura junto con el criterio para hacer una relación, tomar en cuenta que obviamente en algunos casos otros no van a estar de acuerdo con nosotros en que hay intertextualidad porque la cita no es directa, y algunos consejos con respecto a cómo podemos utilizar esto. Yo creo que puede enriquecer, y lo he visto en mi práctica personal, y va a enriquecer nuestro estudio de la Biblia, porque nos da una visión más amplia del contexto del Nuevo Testamento, principalmente de las costumbres de la época en que vivía Jesús, pero también informarnos sobre una época que para los cristianos principalmente es como un vacío. Es como si nunca hubiese existido, como si se hubiese saltado en el tiempo, pero donde pasaron cosas, y pasaron cosas que influenciaron obviamente los hechos que siguieron, hechos por los cuales nosotros estamos aquí el día de hoy. Entonces, eso es todo de mi parte, y abrimos el tiempo para preguntas. Ok, dice Claudia, es decir, que es sano comparar los versículos de la Biblia para poder descubrir la verdad de lo que se dice. No podemos interpretar un concepto solo por un versículo. No. De hecho, yo desaconsejaría que definitivamente hagamos una norma de un solo versículo de la Biblia. Para que algo sea normativo, debemos de ponerlo en relación intertextual dentro del texto bíblico. Lo digo por tu pregunta, Claudia. Y si es consistente con todo el texto bíblico, entonces podría ser normativo. Algo que podemos encontrar al poner textos en relaciones intertextuales es que hay cosas que son normativas dentro de algunas comunidades de fe porque toman literal la Biblia, pero no son consistentes con todo el texto bíblico. Algo que no es consistente con todo el texto bíblico no debe ser normativo. Y si es normativo para una comunidad de fe, la comunidad de fe debe ser lo suficientemente honesta para decir, esto no es bíblico, aunque en la Biblia se dice tal y tal cosa, pero por tal o cual razón o por la comunidad en la que vivimos, preferimos no practicarlo o no vivirlo, o preferimos hacer esto. Esto es lo honesto. Eduardo dice, el temor al que Dios desea llevarnos a él es el de una relación de amor por gratitud y no por miedo a ser castigado, sino esperar consecuencias cuando altero esa relación ya conciliada en Cristo con él. Es un comentario obviamente al temor de Dios. Carmen, que levantó su mano, puede abrir el micrófono y preguntar. Carmen. Ya. Ahora sí, buen día, buenas tardes, profesor. Una consultita. Me llamó la atención la imagen que presentó de los egipcios, de
la similitud que tiene con el tabernáculo, la arca de la alianza, ¿verdad? Sabiendo que Dios le entregó ese diseño a Moisés. Bueno, yo veo, me parece que son águilas los que están sus alas levantadas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Por ejemplo, en el caso de la circuncisión, los egipcios también lo practicaban, y esto por Ismael. En el caso de lo que usted acaba de mencionar, de la esposa de Sara, también de Abraham, cometió el error, ¿verdad?, de poner a su sierva, Agar, para que le dé, pero el Señor le dijo claramente que era a través de ellos, ¿verdad?, entre ellos dos. En cuanto a, bueno, ahí, por ejemplo, circuncisión, Séfora también circuncidó a su hijo, entonces también viene de la descendencia de Abraham, ¿verdad?, porque al final era por ahí, por una de las esposas, cuando ya era viejo Abraham, cuando ya murió Sara. Entonces, ¿a qué conclusión se podemos llegar? La intertextualidad con referencia. ¿Quién influye a quién? Y si es positivo la influencia, porque en el caso de Sara no fue positivo eso de colocar a los pies a su sierva. Claro que no sé si esa era una ley de Dios, no lo creo, pero en cuanto a estas tablillas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Los libros deuterocanónicos influyen, yo entiendo que se sacan siempre de la Biblia, o es que la Biblia coge de ellos, o sea, puede llevar a confusión, ¿verdad? Para mí, bueno, por fe es la Biblia la que prima. No sé, quisiera saber su opinión en cuanto a estas costumbres o similitudes o referencias. Los egipcios no practicaban la circuncisión. Eso no... Lo vi porque hice me llamó la atención de Séfora cuando empezó a circuncidar a su hijo y lo puso el prepucio a los pies de Moisés. Sí, eso es precisamente una crítica a que Moisés como... Vi una imagen, egipcio, así como una pintura que usted mostró. Yo encontré una, no lo tengo, pero bueno, hice un estudio. Tenemos una obra también, entonces vi una imagen en la cual se están ahí circuncidando, practicaban la circuncisión. Y yo entiendo que es por Agar, ¿verdad? Porque era egipcio. No, definitivamente no lo practicaban. No hay... ni prueba ni textual, ni de costumbres, ni análisis de momias, ni cuestiones arqueológicas que diga que los egipcios practicaban la circuncisión. Séfora no era egipcia, eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, era madianita. Y la razón por la cual ella circuncida a su hijo es porque interpretó que el ángel de la muerte venía contra ellos porque Moisés, como judío, como hebreo, perdón, se había negado a circuncidar a sus hijos. Entonces ella lo hace. Hay cosas que el texto no necesariamente nos dice, pero que nos deja entredichos y que aprendemos obviamente de la lectura de otros textos. Por ejemplo, Raquel se sienta sobre los ídolos de su padre, estando con menstruación, según dice ella. Nos dice dos cosas. Los patriarcas, algunos todavía practicaban la idolatría, o algunos dentro de su gente practicaban la idolatría, pero al ella sentarse con menstruación sobre sus ídolos, estaba desecrando sus ídolos. Entonces, que es como los rabinos lo interpretan. En el caso de los deuterocanónicos, que para algunas confesiones es también la Biblia, son informados por los libros canónicos, porque son posteriores a estos. En intertextualidad, el libro que influye es obviamente el libro que precede, no el libro posterior. Una cosa que pasa después no puede influenciar a lo que viene antes. ¿Cómo interpretamos el asunto del parecido que hay entre el campamento de Ramsés II con el tabernáculo? Creo que es una conversación que no acabaríamos aquí. Pero lo que sí todas estas cosas nos dicen es que hay una cuestión cultural que influye a los autores bíblicos. Están ahí, viven con gente de la que reciben una influencia, como también nosotros la
la recibimos. Muchas de nuestras prácticas, incluso tradicionales, tienen una conexión con culturas, ya sea porque estas culturas nos influyen o porque nosotros queremos repeler a esas culturas. Entonces, obviamente es un tema difícil porque todo el tiempo nosotros hemos visto la Biblia y los autores bíblicos como dentro de una cápsula en donde solamente se encuentran ellos y Dios, ni siquiera el pueblo existe. Y los invito a hacer ese ejercicio con los profetas. O sea, imagínense mientras leen un texto de Isaías, mientras leen un texto de Jeremías, es como si viéramos solamente el profeta con Dios y el pueblo no existe. Y tampoco vemos la relación del profeta y su lucha por ser parte del mismo pueblo que está criticando y que va a recibir condenación. Ahí está su mamá, está su papá, está sus sobrinos. El profeta es parte del pueblo. Entonces, todas esas relaciones nosotros tenemos que verla, y no vamos a tener todas las respuestas, Carmen. Vamos a hacer muchas preguntas honestas, algunas van a ser respondidas, otras no, lamentablemente no se van a responder. Ahora sí les digo que comprueben. No podemos simplemente aceptar por una relación intertextual, aceptar una cuestión como de hecho o de facto. Tenemos mucha información arqueológica, antropológica, textual, de la que podemos informarnos y alimentarnos. ¿Otra pregunta? En lo que alguien más dice algo, dice Javier, profesor, la palabra de Dios, el temor de Dios anima el corazón de los escritores de los libros que tratamos y se relacionan porque los anima el mismo espíritu. Gracias por su respuesta, me ayudará, mejorará mi comprensión. Sí, yo creo que algo que tenemos que ver es que al mismo tiempo los escritores inspirados tienen textos que consideran autoritativos. Algunos de esos textos los preservamos el día de hoy. Otros textos, como les mostré la semana pasada, un listado de textos que se mencionan dentro de la Biblia, pero que no sabemos dónde están y nunca lo hemos leído, simplemente se hace referencia. Entonces sí, Dios le hablaba también a ellos a través de otros autores y otros textos. Y creo que aquí está la práctica de la humildad y de la secuenciación de autoridad. Entonces es importante que veamos eso, que los autores inspirados también se sentían bajo autoridad de un texto bíblico. Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, todavía no había un Nuevo Testamento, pero ya él reconocía la autoridad de la escritura sobre ellos mismos, y esto es hermoso. Y creo que nos informa a nosotros sobre la autoridad de la escritura para los que practicamos una confesión. Claudia dice, por ejemplo, en el caso del divorcio se debe analizar con varios versículos de la Biblia. Sí, en el caso del divorcio, el caso de las mujeres en el liderazgo y en la predicación o en la enseñanza debe analizarse con varios versículos bíblicos. El caso de los tatuajes debe averiguarse con varios versículos bíblicos y otros temas que no nos gustan. Y esos temas que no nos gustan nacen de enfocarnos en un solo versículo o aceptar la lectura de otras personas sobre nosotros, sin hacer una relación intertextual dentro de la misma Biblia. Y yo creo que si toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura debe ser analizada por el creyente. Carlos Oses. Gracias, buenas tardes, profesor. Bueno, mientras relataba, le agradezco en realidad porque nos abre, como bien partían estas clases abriéndonos un poco la visión y el panorama. Y mientras usted hablaba y terminaba esta clase, yo pensaba en el apóstol Pablo, cuando decía él que cada uno mire cómo sobreedifica, pero el fundamento es Cristo. Yo creo que esa es una buena reflexión para nosotros, para que no nos sintamos tan incómodos, como dice usted, con
con los libros que a veces nosotros no consideramos como libros con inspiración divina. Así que yo creo que ese es el mensaje que al menos yo recibo. Fundamento Cristo, respaldo la Biblia, y claro, hay libros que nos sirven porque nos dan enfoque, ya sea textuales, enseñanza, cultura, y que enriquecen en verdad, pero sí los tomamos también en su justa medida con el peso que ellos tienen. Y otra cosa que a veces nosotros queremos defender la escritura y recordar que siempre la escritura se defiende por sí sola. Así que eso yo quería, y por supuesto, darle muchas gracias por toda la enseñanza, porque en realidad yo quizás no he podido meterme todo en la cabeza, pero he podido aplicar cosas que son simples en mi propia vida diaria, y esto, en el tema de la sabiduría y todo lo demás, me ha ayudado para ser mejor persona, mejor cristiano, mejor papá, mejor amigo, mejor hermano, mejor cuñado. Y yo creo que en realidad todo esto, a mí al menos en lo personal, me ha llevado a tener una actitud diferente con los demás. Y eso en la evangelización, en el comportamiento, en el ejemplo, en cómo otros me miran para poder yo entregar de mejor forma el evangelio, es algo que quizás yo no lo había vivido como lo estoy viviendo ahora, para poder entender a los demás y ser sabio en realidad y menos necio en realidad. Eso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Y aquí vamos, conecté tu comentario inmediatamente con el prólogo de Hebreos, que dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales se nos muestra y nos habla a través del Hijo. Y era lo que les decía anteriormente. O sea, nosotros tenemos la escritura ahí y es bueno que la tengamos porque anda todo tipo de personas desecrando la escritura a base de esta interpretación loquísima que no tiene ningún contexto. Estas herramientas sirven para ustedes darle contexto. Lo primordial de todo esto es este asunto de que Jesús dice: oye, alguien más grande que la Torá está aquí. Alguien mucho más grande que la Torá, y no solamente eso, sino también alguien mucho más grande que el sábado. Y nos invita al descanso. Y creo que el descanso es esencial cuando nosotros practicamos el estudio bíblico. En una época en donde tener razón es lo más importante, a veces ni siquiera tenemos que ganar conversaciones. A Jesús le hicieron más de 500 preguntas. De esas 500 preguntas, solamente en 6 ocasiones respondió factualmente. El resto del tiempo respondió con otra pregunta. Y lo interesante de todo era que él no estaba por discutir, sino estaba para que lo observáramos y viviéramos. Y eso es lo más importante para nosotros como creyentes. Ver que en la escritura cómo vivió Jesús y cómo yo puedo hablar y vivir eso. Ayer en un devocional alguien decía que los cristianos de la época medieval hablaban de lex credendi, lex orandi y lex vivendi. La fe que se profesa, la fe que se ora y la fe que se vive. Y lo hablaban en conexión. La fe que se profesa debe informar mi oración. Y la fe que me lleva a orar debe informar mi vida, para que yo también sea la respuesta de oración a otros. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Gracias por su paciencia en estos días, y espero que esto les esté siendo útil y les haya siendo útil. Tienen mi email y podemos seguir la conversación por ahí. Dios le bendiga mucho. Leti.